Bueno, amigos, muchas gracias por estar ahí. Van a ir llegando seguramente algunos invitados más. Quiero agradecer la acogida que tuvo el primer piloto que realizamos hace unos días. En YouTube, la grabación ha tenido más de 300 visitas. Para ser la primera vez, la cosa no va mal y sigue creciendo. Y esperemos que poco a poco vayamos logrando pues, llegar a tener una mayor cobertura. El día de hoy vamos a conversar en este segundo piloto sobre un tema que surgió justamente en la reunión anterior. Hubo una pregunta que se hizo dentro de la conversación, dentro del intercambio que hubo al final de la charla, sobre, el texto de la pregunta, casi textual, casi literal, perdón, lo he colocado en la invitación, ¿no? ¿Qué les decimos o qué hacemos con aquellos a quienes no les llegan los beneficios del sistema económico? Los beneficios del modelo, dijeron, pues se refería al sistema económico, ¿no? La pregunta surgió pues, precisamente en la reunión anterior. Y lo que hicimos en ese momento, porque era una conversación muy rápida, tenemos muy poco tiempo, hoy no hay limitación de tiempo en este encuentro. Entonces lo que se hizo fue referencia a los programas sociales. Se habló de programas sociales, intervención estatal y la necesidad que estos programas, a partir de los excedentes que va generando la sociedad, que va generando el modelo, el sistema, se puedan aplicar a compensar socialmente a aquellos que no pueden salir de la pobreza, no pueden abordar, digamos, el tren de la prosperidad que el modelo propone. Pero este tema de por qué no llegan los beneficios a ciertos grupos de personas va mucho más allá que simplemente hacer programas sociales. Los programas sociales son contingentes, los programas sociales ayudan de repente a manejar, a aliviar el problema, pero no lo resuelven, ¿no? En realidad, los programas sociales lo que hacen, y esto creo que es más que una hipótesis, está comprobado prácticamente en todos los casos que podamos estudiar en el mundo, cuando el Estado interviene en el tema de la pobreza, lo máximo que el Estado puede hacer con eficacia es eliminar la pobreza extrema, convertirla en pobreza y nada más. Porque a partir de que siendo pobre una persona tenga que superarse para luego crecer, realizarse, formar parte de la clase media o algo más, el Estado ya no es eficaz, porque las ayudas que da no tienen que ver exactamente con los resultados, porque las variables que se manejan para un tema tan complejo como el de salir de la pobreza va más allá de lo que el Estado puede hacer. Es insuficiente claramente entonces el tema de los programas sociales si queremos resolver el problema. La pobreza estresa, la pobreza extrema, perdón, voy a acordar esa parte en la edición, la pobreza extrema, en realidad en el Perú ha caído muchísimo y si lo analizamos por ciertos sectores, en las grandes ciudades prácticamente no existe. Ya sea por acción del Estado, que actúa mal, bien, regular, pero algo hace, o sea por acción de la sociedad civil. En las grandes ciudades es difícil encontrar pobreza extrema asociada a situaciones endémicas y más bien sí puede haber algunos casos específicos que tienen que ver, por ejemplo, con enfermedades mentales, con algunos problemas personales muy puntuales, pero no que sean propios del sistema. El sistema ha logrado resolver el problema de la pobreza extrema en las grandes ciudades. Como les decía, con participación estatal, con la misma sociedad civil, con la acción privada, etcétera, pero se ha resuelto. La pobreza extrema en realidad en nuestro país está focalizada y eso es digamos que es una bomba de tiempo que ha empezado a eclosionar en estos últimos meses, los últimos 2 años por la pandemia. Está ubicada en ciertos bolsones en las zonas rurales, fundamentalmente. Porque incluso en las ciudades medianas del interior del país, ha avanzado muchísimo para resolver el tema de la pobreza extrema. De manera espontánea, no es que alguien lo haya hecho, el Estado ha hecho su parte, pero como les decía, hay cierta eficacia para que se salga de la pobreza extrema, pero nada más, ¿no? Se ha resuelto entonces, pero la pandemia nos agarró a mitad de camino, la pandemia ha complicado mucho el panorama. Y nosotros lo que queremos cuando se aborde el problema de aquellos excluidos, aquellos que no están, a los cuales no les llegan los beneficios del sistema económico, lo que queremos en realidad no es pues que simplemente se resuelva el problema de las necesidades más básicas, sino lo que queremos es que la prosperidad que se genera en el sistema se propague por doquier. Esa es la idea.
Tenemos que ir a una propagación como la que se ha visto en muchos aspectos, especialmente en las zonas urbanas, lamentablemente menos en las zonas rurales, también ha habido propagación de prosperidad, pero algo no funciona cuando supuestamente hay muchas quejas al respecto, cuando vemos que en determinados espacios geográficos, y esto también es una característica muy propia del Perú y de algunos países similares, lo que se llama la segregación espacial. O sea, estos problemas no es que uno los ubica por diferentes lugares, sino que tienen un espacio geográfico relativamente definido en el cual se ubican. Y eso es porque hay un fenómeno de segregación espacial. Fíjate, la segregación espacial, que no solamente tiene que ver con la pobreza, sino que tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida, se nota, por ejemplo, en Lima. En Lima mismo hay segregación espacial, en el sentido de que no todos los espacios de esa geografía que llamamos Lima tienen un mismo perfil o un perfil similar para las actividades que yo quiera desarrollar. Me explico con un ejemplo. Ahora que están de moda o que se han desarrollado mucho los delivery, ¿no? Tú pides delivery de alguna parte, digamos, del Callao, y te dicen, no, no, a esa zona no vamos. A esa zona no vamos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué no puede haber un delivery para todo? Y no es problema de distancia. Probablemente esa zona del Callao, porque no es todo el Callao, es la zona del Callao, está más cerca al distribuidor que otra zona que es atendida. ¿Por qué eso? O sea, algunos dirán, no, porque el mercado objetivo, etc. No, no, no. En Lima hay segregación espacial. Y en Lima, siendo la gran capital. En todo el país también la hay. Y entonces, habría que estudiar el fenómeno y identificar las causas, pero uno de los elementos que explicaría en parte por qué hay zonas que se sienten que no reciben los beneficios del sistema, que se sienten, y es muy importante eso, ¿no? Es a partir de esa segregación. Pero vamos a ir desarrollando un poco más el tema. Cuando se hace la pregunta, y a veces esta es una manera muy canallesca de abordar una pregunta para darle la vuelta y descolocar al que preguntó, pero no es esa la idea, sino que la idea que tenemos es analizar la pregunta y ver si es que dentro de ella no estaríamos más bien frente a lo que se llama una pregunta retórica o a un conjunto de supuestos detrás de la pregunta que no están claros para la gente, de repente no están claros ni siquiera para el que formuló la pregunta, pero están allí, o sea, se esconden entre líneas. Algunos supuestos, ¿no? El primer supuesto de esta pregunta es que hay gentes, vamos a decirlo en plural, para hablar coloquialmente, a las cuales no les llegan los beneficios del sistema económico. Ese es un primer supuesto. Es un supuesto genérico que debería ser mucho más específico y tendríamos que analizarlo y estudiarlo a profundidad. Pero ese es uno de los elementos que nosotros vamos a tener dentro del análisis de la pregunta. Luego, y al final vamos a ir a esto, el grupo de los beneficios que da el sistema son diversos. En realidad, hablar de beneficios, deberíamos hablar en todo caso de cuestiones mucho más específicas, ¿no? En realidad, en nuestro caso, en el caso del Perú, lo que se ve con cierta claridad, con bastante claridad diría yo, que hay una disputa provincias-Lima. Se ha visto en las elecciones y se ha visto, se ve en cada cosa que sucede. Que Lima, dicen algunos, es un país y el resto es otro. Lo que sucede es que hay una rivalidad y hay una lucha por el espacio que se da también en el tema de esos beneficios. Sin embargo, esta creencia de que, y la acusación que hacen las provincias, ¿no? Respecto de que Lima absorbe, y con Lima otras grandes ciudades absorben los beneficios que genera el sistema, es una impresión que no se condice con la realidad. Si revisamos algunas cifras, no las tengo aquí en este momento, pero es fácil encontrarlas. En realidad, Lima produce más de lo que consume. Es decir, los ingresos que genera Lima, los beneficios que desde Lima se generan por el sistema, terminan en buena parte distribuyéndose o redistribuyéndose a otras zonas del Perú.
pero no se nota tanto, se sigue pensando en el centralismo y este sonsonete del centralismo justamente es algo que nos acompaña demasiado tiempo. Ese es un elemento que deberíamos revisar. En este último proceso electoral, por ejemplo, miren, ya que se habla de actualidad y todo eso, yo vi que me llamó mucho la atención lo que vimos en el debate que hubo en Chota, si se acuerdan, el debate que hubo allá en la ciudad de Chota, Cajamarca. Y resulta que Chota, en el imaginario popular, algunos han querido colocarla como un símbolo de ese olvido y de esa exclusión. Por eso se manifiesta, por eso de Chota o de esa zona del Perú, Cajamarca, sale alguien que va contra el sistema, que lucha por los más pobres, que quiere que todos se beneficien, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, siendo el símbolo de ese olvido y de esa exclusión, viendo las imágenes de Chota, tú ves una ciudad relativamente moderna o modernizada, con muchas construcciones nuevas. Y algo que llamó la atención también, el año 1990 Chota no tenía abastecimiento de electricidad continua, era muy complicado. Hoy el problema de la electricidad en Chota no existe. ¿Qué quiere decir? Que ese beneficio le llegó a través del sistema, ¿o no? La magia no existe, de algún sitio sale la electricidad, que no había y ahora hay. Además, tú ves algo, ¿no? En la presentación que hubo en el debate se armó un escenario. Se armó un escenario y resulta que había un estrado, ¿no? Y había equipos de sonido y toldos. Oigan, eso, eso no sucede en una ciudad donde habitualmente no pasen cosas para usar ese material. Es decir, hay un mercado en esa ciudad para eventos que requieren este despliegue. No me van a decir que se los han llevado de Cajamarca o desde Lima. Todo ese material, los toldos, los equipos de sonido. No, es algo relativamente habitual. Es bastante probable que cada semana, si no cada día, cuando hay fiesta provincial, se desplieguen ese tipo de elementos. ¿Qué quiere decir? Que hay un mercado para ese tipo de eventos y por lo tanto, por Dios, están en el sistema. ¿Cómo que no están? ¿De dónde sale? ¿Es producción local? No, 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 esos equipos de sonido, ¿de dónde vienen? De electricidad misma que les había comentado. Entonces, a veces cuando decimos, y eso va a la pregunta, los beneficios del sistema, habría que definir mucho más precisamente de qué se trata, porque que lo están recibiendo sí se recibe. Hay sectores que no, probablemente, hay sectores que tienen dificultades. Pero mire, la simple inspección de un video de un par de horas y de lo que se ve en un lugar, te da pistas de que estamos suponiendo cosas que no suceden realmente. Chota está absolutamente integrada. Hubo problemas en la carretera, efectivamente, quienes fueron lo comentaron. Ese es todo un tema en el Perú. Tiene que ver con la segregación espacial también, el tema de la desconexión. Países como España, Alemania, Francia, toda Europa occidental en general y en el mundo, todo país que realmente aborda la tarea de desarrollarse, atiende el tema de las comunicaciones como prioridad. Y en el Perú, lamentablemente, se hizo algo en los 90 y de ahí se paró. Y no ha habido un esfuerzo por esa comunicación que debe existir y que permite, miren, este es un elemento fundamental en esto de los beneficios del sistema, ¿no? Permite un relativo emparejamiento de las posibilidades del acceso de todos a un gran mercado local. Porque lamentablemente el Perú no tiene mercado local. ¿Por qué? Por falta de comunicación. Y entonces hay mercados en determinados lugares. La segregación espacial, que es un producto de lo mal que hacemos las cosas, atiende determinadas zonas y es un poco la fuerza espontánea la que ha guiado el devenir de los últimos 30 años, probablemente, con el nuevo sistema, ¿no? Pero no es un trabajo que el Estado sí debería hacer y que en estas últimas elecciones solamente creo que López Aliaga propuso, ¿no? De establecer el ferrocarril por toda la costa o las carreteras de penetración. Luis Castañeda mencionó algo, pero lo mencionan, y el mismo López Aliaga lo mencionan, sin hablar tanto de la trascendencia que hay en comunicar. Algo dijo López Aliaga, pero no se pone énfasis en la trascendencia de comunicar. Simplemente se hace énfasis en la obra. Y eso complica un poco porque nos lleva pues al descalabro este de haber desestimado todo el trabajo, por ejemplo, que hizo Luis Castañeda, que tantas obras que realizó, pero queda como que solo hizo obra civil, puro cemento, dicen algunos. Hoy creo que escuché una noticia de que el presidente, bueno,
profesor Castillo, dijo que no hay que sembrar cemento, por Dios. Si no se pone cemento, el cemento es la base física de la civilización nuestra. Sin cemento estamos perdidos. Es como que le quites la piedra a los incas. A ver qué pasa si le quitas la piedra a los incas. No existen. Pues. Entonces, eso es porque se envilece el tema de la obra civil, porque no se habla de la trascendencia, por ejemplo, de comunicar. No se trata de una pista, sino se trata de una vía de comunicación que va a abrir oportunidad para aquellas zonas que están alejadas y que no se conectan con el Perú, porque el Perú está totalmente desconectado. La conexión es muy débil, muy precaria y a veces inexistente, ¿no? Otra cosa que podemos hablar, por ejemplo, es la difusión de la telefonía celular y el Internet. También. Oigan, de chota, nuevamente volviendo al ejemplo, a partir de ese debate, ha habido como 50.000 videos de gente que lo grababa y lo transmitía en directo desde allá. ¿Por qué se pueden hacer esas cosas? Porque están integrados al sistema. Hay problemas, que la tarifa, que Claro no funciona, que Telefónica tampoco, que me dejan en el teléfono. Son problemas domésticos, pero en general, el tema de la cobertura de telefonía celular y el Internet, a pesar de todo, ha avanzado. Tiene que avanzar mucho más, tiene que haber mucho más, pero es un logro de estos últimos 20, 30 años, no podemos negarlo. No solo en el Perú, en el mundo. Y es importante que se tenga. Yo recuerdo el año 2010, ¿fue? ¿2010? Sí. Un trabajo que hice por Manchay, con unos franceses los acompañé a hacer un trabajo de investigación periodística. Y una de las cosas que vimos, por ejemplo, fue la creación de un comedor popular. En un lugar muy apartado, no en el centro de Manchay, que Manchay ya es una ciudad consolidada en su centro, sino en la periferia de Manchay, en uno de los tantos pueblos jóvenes o asentamientos humanos que surgen en Manchay, con bastante frecuencia, ¿no? La Portada del Sol se llamaba. Y allí, ahí arriba del cerro, llegaba la señal de Telefónica. Y las mujeres del comedor popular se organizaron a través de mensajes de texto. Estoy hablando del 2010, ahora se podría comunicar mucho mejor. Pero nadie les enseñó, no fueron a talleres, nada. Eso lo descubrieron espontáneamente porque ellas ya se comunicaban y entonces lo establecieron como una forma de organizar su comedor popular y les salió muy bien, ¿no? Porque a través de esos textos se indicaba el menú, la hora, se indicaba si se requería una atención especial porque una de las mamás o dos de ellas se encargaban de cuidar a los niños mientras las otras cocinaban dentro del grupo que le tocaba porque había turnos, los turnos se informaban a través del teléfono, etc. Una herramienta tan elemental le servía a esas personas que la hicieron suya y la aprovecharon al máximo. ¿Y eso qué quiere decir? Que mal que bien, pese a todas las dificultades y toda la precariedad en la que vivían, estaban integrándose, ¿no? Estaban integrándose al sistema también. No digo que con eso dejaron de ser pobres, pero hay que tener en cuenta que en el Perú, a diferencia de lo que se ve en países desarrollados, yo tengo la experiencia de haber trabajado el tema de pobreza también aquí en Canadá, que hay pobreza. Pobreza extrema es imposible encontrarla prácticamente, pero pobreza hay. Marginalidad ligada a la pobreza hay. Y es importante darse cuenta, ¿no? Aquí, en un país como Canadá, la pobreza se convierte en una condición de la persona. En Perú, más se encuentra la pobreza como una situación de la persona. Y está en movimiento. Y esa situación la va a superar. Aquí la pobreza es dura. Esa pobreza es muy difícil de superar, porque se ha convertido en una condición por diferentes razones. Pero el diagnóstico es un poco por ahí. Aquí se encuentra más condición que situación. Quienes hemos estado en situación de pobreza en Canadá, por ejemplo, los inmigrantes recién llegados, hemos sido pobres. De hecho, aunque traigamos dinero con nosotros, pobres. Porque la pobreza se expresa no solamente en cuestiones monetarias, sino en relaciones sociales, conexiones, posibilidad de conseguir trabajo, etc. Todo eso. Pero es una situación para nosotros que rápidamente la superamos. Por eso es que la fuerza del proyecto inmigrante es muy importante en estos países. En Perú también es importante la fuerza de la inmigración que llega de las provincias a Lima, por ejemplo, o a las grandes ciudades. Y mucha de esa gente es pobre, pero situacionalmente. No es pobre por condición. Va a ir encontrando su camino y de hecho, nosotros podríamos decir, miren, ¿cómo hacemos para superar el tema de la pobreza? ¿Cómo hacemos para superar el tema de las oportunidades? Porque aquí, cuando se hace esta pregunta de que no llega a los beneficios del sistema, se hablan de oportunidades, ¿no?
Y claro, algunos tienen oportunidades, otros no la tienen. Se habla de la igualdad de oportunidades. El tema del igualitarismo va a ser un tema que vamos a tratar probablemente en una futura reunión, pero es importante, ¿no? Ver cómo es que se pierde el enfoque racional y se apuesta por un enfoque emotivo cuando se recurre a la igualdad. La igualdad de oportunidades es un mito, es una abstracción que nunca se va a dar. Lo real, lo objetivo, lo racional es el acceso a las oportunidades. Yo no le pido a Dios que me dé, sino que me ponga donde hay, dice una frase en una película mexicana de la época de hoy. Es interesante. Es decir, acceder. De repente en desigualdad de condiciones con otro, pero tú aprovechas mejor y lo superas al que tenía mejores perspectivas en un principio. Pero ambos accedieron. Es como la gente que ingresa a la uni. No todos ingresamos igual, algunos un poco más, algunos un poco menos preparados. Uno llega, entra y se compra todos los libros que necesita, los otros tenemos que sacar fotocopias para poder estudiar apenas. Sin embargo, el acceso está dado para ambos y ya veremos, cada quien va a encontrar su camino. Lo importante es el acceso, no la igualdad de oportunidades, porque luchar por la igualdad de oportunidades al final no se consigue nada. Volviendo al punto, se hablaba de las oportunidades. Y entonces, ¿qué pasaría si hacemos un experimento en Perú, por ejemplo, para ver el tema de igualdad de oportunidades y juntamos a 100.000 personas con con el mismo juego de oportunidades a favor o en contra, y las colocamos en un espacio geográfico y después de 20 años vamos a verlos, cómo les fue? ¿Podríamos hacer un experimento como ese? Bueno, les cuento que sin que nadie lo planee se hizo. Se llamó Vía El Salvador. 100.000 personas llegaron a la tablada del Lurín, todas desposeídas de lo mínimo indispensable. No había servicios, se instalaron como pudieron, y todas con las mismas carencias, con las mismas oportunidades, entre comillas, si se quiere, con el mismo juego de carencias, con el mismo juego de restricciones. Después de 20 años, algunos progresaron y otros no, porque es así. Y yo he tenido oportunidad de conversar, por ejemplo, una vez con una señora, esas señoras de un barrio que conocen la vida de todo el mundo, y esta señora sabía decir, para cada uno de sus vecinos, a ella le había ido bien, había construido 2 pisos, su casa de material noble y bonito, la mayoría había hecho eso, pero había casas en el barrio que se habían quedado casi con el casco inicial, que no habían progresado. Y ella tenía una explicación y sabía, este ha hecho tal cosa, este dejó de hacer, el otro tuvo 3 mujeres, con todas tuvo hijos, entonces no progresó y su casa sigue siendo esa. Cosas por el estilo. Este le fue bien porque se fue a trabajar a la parada, este abrió su tendita aquí, conocía todo. ¿Por qué? Esa generación, esos primeros 20 años de Vía El Salvador ha sido muy interesante y está llena de experiencias, porque la gente aprendió el valor del esfuerzo y los logros consiguientes, y lo aprendió viendo. La gente de hoy en Vía El Salvador, los jóvenes no lo vieron. Se da el fenómeno un poco de la tercera generación, se pierde. Entonces, hay toda una experiencia en el Perú que no se aprovecha adecuadamente y que se va perdiendo. La experiencia de saber que tu esfuerzo rinde frutos. Y eso se ve. Vía El Salvador es un solo caso, pero el 80% de Lima ha seguido un camino similar de espontaneidad, de esfuerzo. No porque el Estado lo decidió, sino porque la gente tomó el problema en sus manos y salió adelante. Eso debería ser un componente hoy formal, si se quiere, de nuestra cultura y transmitirse a las nuevas generaciones. Pero no se hace. Y es curioso. Algunos ni siquiera se los transmiten a sus hijos o a sus nietos porque, Dios mío, se avergüenzan de su origen. Sucede. Es una pérdida social inmensa. El capital social que se ha formado en el tiempo, de gente que con esfuerzo se ha superado y ha logrado cotas de bienestar muy superiores a las originales, se pierde porque no se transmite a las nuevas generaciones. Hay un desbalance. Buena parte probablemente de lo que estamos viviendo tenga que ver con eso. Entonces, vamos a ver nuevamente, retomamos el tema de los beneficios. Hay mucho que cuestionar cuando se habla de que los beneficios no lleguen. Yo preferiría decir que la intensidad de los beneficios es diversa, que no es relativamente homogénea, como pretenderíamos fuera lo mejor. Al no ser suficiente intensidad en algunos lugares, la transformación que se requiere para que el bienestar se propague y se generalice no se da, se trunca, se queda a medias.
Es lo que me temo pasa en ciertas zonas de Lima y también en ciertas zonas de Perú. Yo creo que por ese lado tendríamos que manejar ciertas hipótesis. Hay mucho que estudiar, realmente Perú es un campo rico de estudio para poder ver estas cosas. Pero hay un elemento que sí le corresponde al Estado y que el Estado fallido nuestro no está funcionando. Es el control territorial. Lo mencionamos hace un momento, cuando los políticos hablan de carretera, de trenes, de vías, nunca mencionan este término que es control territorial, que es fundamental. Los países desarrollados manejaron en su momento, hoy, si le preguntas a la gente, se ha ido perdiendo en el tiempo, pero en su momento desarrollaron este concepto de control territorial. Por eso los correos fueron muy importantes en el siglo XIX en países como Estados Unidos, Canadá, mismo Europa. Hasta hoy juegan un rol. ¿Por qué? Porque tú en tu territorio debes ser capaz de tomar un paquete en el punto A y llevarlo al punto B en cualquier otra parte de tu territorio sin ningún problema. Y tienes que preocuparte de comunicar a todos los puntos porque eso demuestra que tú tienes control sobre tu territorio. Perú no tiene control sobre su territorio. Nuestro Estado fallido, una de sus mayores carencias es esa. Y por eso el control territorial o su ausencia, o su precariedad, o lo incompleto que es, no permite justamente esa integración que se requiere para que el modelo, entre comillas, llegue a todos. Al final, el fracaso de nuestro Estado, y esto sí merece un comentario adicional, es paradójico ver que creo que nadie tiene ninguna duda y desde todas las posiciones políticas, desde todas las visiones se habla de que nuestro Estado es fallido, nuestro Estado ha fracasado. Lo increíble es que algunos propongan resolver los problemas que genera ese Estado fracasado con más Estado. Eso es complicado de entender. Yo no lo entiendo. Bueno, sí lo entiendo, pero sería una grosería explicarlo o calificar la actitud de las personas que proponen más Estado. Cuando lo que deberíamos hacer en todo caso es ver qué pasó, ¿no? O sea, qué pasó, por qué esa gestión estatal no funciona. Lo que nos dicen quienes proponen más Estado es que, miren, los alemanes, los rusos, todos los que trataron de hacerlo en su momento, los yugoslavos, fallaron porque no sirve, pues no, yo sí sirvo y yo sí voy a hacerlo bien. A mí me llama la atención que muchas cosas que se hicieron entre el 85 y el 90, que fueron un fracaso estruendoso, el actual gobierno las esté proponiendo, ¿no? Es un homenaje póstumo a Alan García. Al Alan García, que Alan García ya no quería tampoco, porque él se reinventó en su segundo gobierno. Es increíble, ¿no? Toda esa monserga del Perú heterodoxo, hasta con los mismos personajes, se está dando, ¿no? Oscar Dancourt creo que ha sido convocado, es uno de los autores del libro El Perú heterodoxo, ese mamotreto que nos llevó a la desgracia. Pero bueno, resolver los problemas que genera el Estado como más Estado, realmente no creemos que sea lo más indicado. Hay algo que no funciona en ese Estado, algo fundamental que no funciona no solo en el Estado, sino en esa visión. Yo quería, durante los próximos, creo que son 5 minutos, si no me equivoco, pasarles un videíto que habla justamente de este tema, para después terminar y para después cerrar el punto de la pregunta que se ha hecho y pasar al intercambio que vamos a realizar. Voy a hacerlo entonces, a ver, por acá lo tengo. Espero que lo hayan visto. Ajá, aquí está, vamos a ver. El título del video dice, y si nos hemos equivocado de camino durante 60 años, es interesante eso. A ver, a ver. Está en francés, pero tiene subtítulos en español. Y yo les sugeriría a ustedes, estamos acá, ¿dónde estamos? Acá. Yo les sugeriría que hagan la prueba de leer en voz alta esos subtítulos, tratando de actuarlos, para que puedan darse cuenta qué interesante es lo que se propone. Vamos a ver, está aquí. Ya deben estar viéndolo.
Aún no. Aún no. Ya parece. Está demorando, pero va a salir. Ahí está. Sí, estoy en la pantalla. Bien, ¿lo vieron? ¿Y lo escucharon? Sí, Cierto. Miren, correcto. lo interesante de ese video es que transmite ideas a través de preguntas. Preguntas que realmente son retóricas, porque tienen una respuesta obvia, ¿no? Pero esa es la idea, esa es la dinámica con la cual se va viendo. Y se refiere a lo que ha pasado en el mundo desarrollado, ¿no? En el mundo desarrollado de hoy se están haciendo ese tipo de cuestionamientos, son 60 años. Se cuenta a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, pues 60 años, hasta un poco más, ¿no? Donde aparentemente lograron un pico de bienestar
impensado para otras épocas en Europa, especialmente en la vieja Europa, y ahora están en una crisis de la cual no salen. Y entonces es interesante, para el caso del Perú, no aplica todo exactamente, además que ellos han alcanzado cuotas de bienestar que nosotros no hemos alcanzado, por lo tanto, hasta sería de mal gusto pretender colocarnos en el lugar de ellos para hacernos este tipo de preguntas, pero creo que sí, muchas de esas preguntas aplican, buena parte de ellas por lo menos, y entonces sería interesante ver qué respuesta damos, ¿no? ¿Por qué es que estos cuestionamientos deberían llevarnos a reflexionar y no a insistir en modelos que probadamente no funcionan, no han funcionado en ninguna parte del mundo, lo que les había dicho en algún texto escrito anteriormente, ni los laboriosos, ni los dedicados, disciplinados, racionales alemanes han podido hacer funcionar el socialismo, entonces nadie puede, pues, ¿no? Imagínense. Darío, Bien. Darío, Freddy tiene una pregunta, creo ahí. Ah, sí, un ratito, simplemente voy a terminar esta presentación para pasar al intercambio. Quería mostrarles también, no sé si voy a poder, a ver, por acá está, la curva de Kuznets. No sé si han escuchado de él, pero parte de la impaciencia que existe en el Perú y a estos reclamos respecto de la desigualdad es porque quienes utilizan esas armas en contra del pueblo conocen perfectamente que hay un fenómeno identificado justamente por Kuznets que tiene que ver con, voy a mostrarles mejor el gráfico para que lo vean, aquí a ver, ¿lo están viendo? ¿Se aprecia el gráfico? Sí, Aquí sí. se muestra crecimiento económico por un lado, desigualdad del ingreso por el otro. Se habla mucho del crecimiento de la desigualdad, vamos a especificar después. Kuznets hizo algunos trabajos, se cumplen algunos casos, esta es una hipótesis que él lanza, ¿no? Él dice que conforme el crecimiento se va dando, va aumentando la desigualdad, hasta un punto en el cual recién esa desigualdad empieza a reducirse, y es cuando las economías ya van creciendo, van desarrollando y encuentran en un proceso que le llaman de postindustrialización, siendo la preindustrialización el periodo anterior. Ven la curva, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estaríamos, a partir de la hipótesis de Kuznets, o de este modelo de Kuznets, todavía sin llegar al pico y todavía sin poder bajar. Este modelo se explica ya ha resultado cierto, verificado, en economías avanzadas como Alemania, Francia, el mismo Estados Unidos, pero cuando se trabajan fundamentalmente variables de tipo económico, variables directas de tipo económico. Pero en otras sociedades no funciona del todo bien porque ahora hay un esfuerzo pues, por eliminar o por reducir la desigualdad. De hecho, en el Perú, el coeficiente Gini ha empezado a decrecer, lo que nos indicaría que nosotros podríamos estar en la zona de economías avanzadas, lo cual no es cierto. Pero es porque se han realizado en paralelo determinadas acciones de intervención estatal para reducir la desigualdad. Es importante que nos demos cuenta que en general, aunque haya detalles y aunque no se aplique al 100%, esta es una tendencia general. Y la tendencia general se da porque en una primera etapa, básicamente quienes disponen de un capital físico son los que aprovechan mejor las condiciones que propone el sistema, los que progresan más rápidamente. El capital humano, ya que tiene que ver con la acumulación de conocimiento y de estar preparado, viene en la segunda parte, y esa segunda parte es algo que todavía nosotros tenemos como tarea pendiente. Entonces, la impaciencia que genera en ciertos sectores realmente puede arruinar todo el trabajo que se ha venido desarrollando hasta hoy si no se tienen en cuenta fenómenos como este. A mí me gustaría, por ejemplo, que se pueda hacer un trabajo de investigación donde se evalúe la hipótesis de Kuznets para el caso del Perú, y estoy seguro que buena parte de esa hipótesis se cumpliría y sabríamos dónde estamos. Hay una carencia, no sabemos dónde estamos exactamente. Lo sentimos, lo presentimos, estamos seguros, pero no se puede demostrar porque no hay estudios que sustenten adecuadamente parte de los fenómenos que vivimos. Y para cerrar, para pasar a las preguntas que va a empezar a hacer Freddy, una cosa que yo cuestionaría, creo que fue Pavel García el que hizo la pregunta. Yo no le cuestionaría a él exactamente, sino en general este pensamiento de por qué
hay aquellos, ¿qué decimos o qué hacemos con aquellos a quienes no les llega los beneficios del sistema económico? Miren, la forma de preguntar también tiene un trasfondo, hay algo detrás. ¿Y por qué el sistema tiene que llegar a ti? ¿Por qué no lo buscas tú? Hay muchos que han salido y han buscado al sistema y lo han encontrado y son casos de éxito. ¿Por qué cuando se trata de estos temas, generalmente ubicamos al personaje, en este caso al grupo poblacional de los desposeídos, de los menos pudientes, de los pobres, como elementos pasivos? Así el sistema tiene que llegar a ellos. Empoderar a una persona, justamente por eso es muy difícil para el Estado trabajar el tema de salir de la pobreza, el solo te saca de la pobreza extrema y te deja en la pobreza. Empoderar significa que la persona se haga responsable de su vida. Por eso hay una variable que es la voluntad del individuo, de la voluntad de la familia, incluso de salir adelante. Y esa voluntad no te la da nadie, no se compra en botica, como decía alguien por ahí. Creo que va a depender mucho también de la persona, de su espíritu de emprendimiento, de su espíritu de superación. Por eso, esa es la barrera que el Estado tiene. Y lo que se hace es aumentar burocracia para pretender cambiar el destino y eso no es así. Hay que ir por otro lado. La pobreza extrema la podemos resolver. El resto vamos a tener que invocar, probablemente con educación, probablemente transmitiendo lo que tenemos como experiencia, transmitiendo cómo es que salimos de los problemas que nos propuso el Perú en el 1990 y cómo es que el camino que seguimos es el correcto y el que sé que deberíamos seguir trabajando. Bueno, yo lo dejo por ahí, yo paso a las preguntas. Freddy quería preguntar, y allá no. Bueno, dos cosas directas, ¿ya? La primera es atribuirle lo de fallido al Estado no sería lo más adecuado. El Estado recauda bien, la empresa está produciendo bien. Lo que está fallando en realidad es el gobierno. Y mientras trabajas en la descentralización, en los espacios, los gobiernos subnacionales son peores incluso que el gobierno central. Entonces acá la crisis ha sido que, producto del éxito de la recaudación, ahora tienes un aparato de gobierno de mucha gente que, quién sabe si por falta de conducción o por falta de vocación para resolver cosas, no las ha resuelto. Has tenido unas transferencias per cápita en localidades altoandinas que nunca en su vida les fue pensado. Sin embargo, la pobreza o las condiciones no han mejorado. Atribuirle al Estado no me parece que el Estado no ha sido fallido, sino que lo que falla es el gobierno. En segundo lugar, hay un problema no resuelto, que es el tema de la tierra. La tierra en general, si tú la ves a nivel de lo que es la distribución, es un término que yo empleaba en algunos coloquios o reuniones a los que aún pertenezco, aunque ya no opino, con amigos comunistas y caviares. Y es que últimamente por prudencia no estoy participando. Pero bueno, el tema es, devolvámosle la tierra, ahí tengo un problema, porque no sé el término para emplear. Podría decir, devuelvan la tierra a los indios, porque utilizamos indios pese a que no estamos en la India. Devuelve la tierra a los nativos americanos, si estuvieras en Estados Unidos, no sé cómo decirlo. Ya, devolvamos la tierra a los pueblos originarios, como quieras. El tema es que hay un tema de apropiación de la tierra que impide que la minería se pueda explotar de mejor manera, porque la tierra es del Estado, el subsuelo es del Estado y las comunidades lo tienen en uso, pero no en propiedad, no lo pueden vender, etc. Entonces tenemos mucho dinero no en las manos de la gente, sino en una trabazón legal. Esos eran mis dos comentarios. ¿Qué pasa en las Bahamas, por ejemplo? Tienes el problema de que las comunidades les cierran cada vez que quieren porque en buena cuenta la tierra es y no es de ellos, ¿no? Probablemente si estuvieras en Estados Unidos, esa tierra, ellos la hubieran definido si la vendían con todo y subsuelo.
y el subsuelo es de este Estado, pero este Estado tampoco lo aprovecha. Este Estado está parasitado por su gobierno y parasitado dentro de su gobierno por un aparato. Ese aparato que ahorita está intentando pelearse con Castillo porque tampoco encaja. No es ni pro empresario, pro capitalista, sino, y tampoco es comunista. Entonces se han quedado al medio. Por eso es que ahora tienes a Castillo en realidad con dos frentes. Por un lado tienes al aparato de gobierno y por otro lado tienes a la gente demócrata y pro empresa, ¿no? Esos eran mis dos comentarios, Darío. Sí, mira, respecto a lo primero, efectivamente, ¿no? La diferencia entre gobierno de Estado sería útil, pero en el Perú prácticamente no existe. Es toda una discusión y probablemente pueda ser hasta un tema filosófico, pero también tiene que ver con el idioma, ¿no? Los gringos no se preocupan y a todo le dicen gobierno, ¿no? No hay una diferencia. En las monarquías europeas, el Estado es representado por el rey o la reina, ¿no? Y el gobierno más bien por los comunes. Entonces, también hay una diferencia relativamente clara. El Estado se encarga básicamente la seguridad nacional, las relaciones exteriores, y el resto queda para los comunes. Nosotros tenemos, nuestro sistema político pues tiene, ¿cómo se le podría llamar? Es una especie de cambalache, ¿no? O es un juego de retazos que tratan de ser un vestido, pero tiene un poco de todo. Y por eso es que surgen cosas tan raras como que el balotaje, por ejemplo, esa segunda vuelta que donde se ha dado en el mundo, donde se creó, era para darle mayor fortaleza al gobierno. Aquí ha sido todo lo contrario, no ha generado ese efecto, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto de la tierra, hay toda una discusión, pero no sé, a mí me parece que el tema es mucho más sencillo, ¿no? Porque los pueblos originarios no deberían tener, bueno, entre comillas originarios, ¿no? Porque todos somos originarios de África, al final, de la África del Sur. Correcto. Entonces, de ahí venimos todos y entonces nadie es de ningún lugar en especial. Pero ahí deberían aplicarse criterios. Es difícil ponerse de acuerdo en el Perú, pero ni siquiera se ha intentado hacer una discusión de este tipo, ¿no? Tú solo puedes ser propietario de una tierra a la cual le has agregado valor. Pero si tú eres pues alguien que es recolector o toma frutos silvestres o cazas y eres tú mismo parte simplemente del paisaje natural o silvestre, agreste, entonces esa tierra no es tuya. Tú tienes que haberle agregado valor, tienes que haber construido caminos, tienes que haber creado una pequeña ciudad, una aldea, tienes que haber definido un sistema de irrigación, debes haber abierto campos de cultivo. Eso que hiciste es tuyo. Pero el cerro ese que nadie lo trabajó y sigue siendo igualito de que hace 10 millones de años, ese cerro no es tuyo. Ese cerro no es de nadie. Y en todo caso, si alguien quiere hacerse de ese cerro, justamente el sistema de dar una concesión, de entregarlo, es porque le vas a hacer un trabajo. Y se establece un plazo, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres un pedazo de selva para hacer campos de cultivo, yo como Estado, que soy un administrador, simplemente te permito entrar ahí y te doy 2 años de plazo. Si no haces producir esa tierra, olvídate de ser propietario. Tienes que hacerte propietario de la tierra, de una tierra que está sin trabajar. Entonces, cuando tú le agregas valor, solo cuando agregas valor se puede hablar de propiedad. Y luego después ya se hace más complejo porque la propiedad pasa de mano en mano, pero en un principio se agregó valor. Si no hay valor agregado, no hay manera de que esa tierra sea tuya. Y eso debería establecerse como parámetro. En todo caso, lo que sí en el caso de la minería funciona o debería funcionar es que aunque esa tierra donde está la explotación minera no sea de nadie, para sacar su mineral, esa empresa va a tener que pasar por unas tierras que sí son de alguien, porque son tierras trabajadas, tierras a las cuales se les agregó valor, no importa el nivel de precariedad que tengan. Y entonces hay un derecho de paso, si quieren. O el derecho para instalar el campamento. De repente el campamento se va a instalar en un espacio que esa cultura, que esa etnia, que ese grupo le ganó a la naturaleza. Porque ustedes ven una ciudad como Lima hoy, pero hace 10.000 años, ¿qué cosa había ahí? Era selva, o era, bueno, no exactamente selva, pero era un paraje absolutamente natural. Y el ser humano fue ganando espacio y fue agregando valor a esa tierra. Así se hace propietario. Entonces no es que simplemente pues
toda esta zona de la selva es mía porque, ¿sabes qué? Mis ancestros vivieron aquí, indios con taparrabos que cazaban pajarillos o cazaban jabalíes. No, pues, no es tuyo porque no le agregaste valor. Si le agregaste valor, perfecto. ¿Dónde agregaste valor? La zona, etcétera, es tuyo. Si tú desarrollaste un sistema de irrigación, por más precario que sea, y que depende de una fuente de agua, entonces tú tienes derecho sobre esa fuente de agua y no te la pueden cambiar. También, todo eso. Pero todo eso tiene que negociarse. En el Perú yo no veo que haya debate. No existe un debate al respecto. Existe simplemente la presunción de un grupo que pretende ser propietario, de otro grupo desde el Estado que pretende asignar la propiedad de manera indiscriminada, y peor aún, de quienes pretenden una propiedad colectiva, de prohibir una propiedad privada encima. O sea, es una mezcla. Es bien difícil sacar adelante el tema si es que no nos ponemos de acuerdo. Pero tiene que trabajarse sobre ese parámetro. Si tú no agregas valor a una tierra, la tierra no es tuya. Así de sencillo, no hay más. Por más que sea, la selva virgen no es de nadie. Por más que tú caces pajarillos ahí con tu cerbatana, no es de nadie. Bueno, ¿alguna otra cuestión, observación? Hay un mensaje, no sé, tú lo enviaste, Freddy, que hablaba de la plaza de toros, claro, que estábamos hablando de Chota, ¿no? Eso lo mencioné justamente en la anterior presentación, ¿no? Esa relación tan íntima que hay ciertos sectores de los Andes con el toro de Lidia, con los bueyes de las yuntas que llegaron en su momento y que cambiaron la vida de la gente cuando llegaron como instrumentos de labranza, ¿no? Por alguna razón es muy fuerte eso, ¿no? Hay más de 300 plazas de toros en nuestros Andes. Sí, Darío, permíteme sin ánimo de que esto sea un diálogo. No te preocupes. Ya, lo mismo dos puntos. Ajá. El Estado devuelve decenas de miles de millones de soles por incapacidad de ejecución. ¿De acuerdo? Sí. Ya, número uno. Porque la pregunta que convoca esta reunión es por qué no llega más cosas a la gente. Ya, en primer lugar, el Estado no gasta lo que puede gastar. En segundo lugar, lo que gasta, lo gasta mal. Y lo que gasta mal, dentro de lo que gasta mal, encima mete la mano. Entonces tienes probablemente de 100 soles que recauda a la economía, ¿no es cierto? Porque tienes economía y tienes Estado. Ese Estado, de esos 100 soles que recauda, como 20 no los gasta. De los 80, malgasta unos 40. Entonces, de los 100 que recauda, 40 le regresa a la gente. Es un aproximado. De modo efectivo, entre ineficiencia del aparato de gobierno en las cosas que hace, corrupción y mal diseño de ingeniería de las soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, no es un problema de Estado, no es un problema de recaudación, es un problema de diseño de la solución de un aparato del Estado que no está preparado para resolver cosas. Y si tú dices, voy a descentralizar, te repito, y vuelves y transfieres el dinero a los gobiernos regionales, va a perder más y va a haber más corrupción. Y si lo transfieres a los gobiernos locales, vas a tener aún más fricción, más costo de transacción, más lo que quieras llamarle, y al final va a transferirse directamente a la población cada vez menos. En segundo lugar, sobre el tema de la tierra. La tierra, en la mayor parte de esas localidades andinas, altoandinas, estaba definida con papeles que vienen desde la época de la colonia y que vienen probablemente desde la época de la reciprocidad que define Rostoroski. Ahora, si tú no la usas, o sea, es decir, si esa comunidad que tiene un terreno en el cual puede que haya una mina, no lo justiprecia y no lo libera, y el subsuelo lo libera el Estado, porque el Estado, además que se apropia de lo que es los impuestos, se apropia del subsuelo. Claro. Entonces el subsuelo no es como en Estados Unidos. Claro. Entonces la mina, cuando empieza a hacer sus cosas, ¿de acuerdo? En primer lugar, está entrampado porque no puede hacer, porque podría comprar el terreno de la comunidad, pero tampoco la comunidad lo puede vender porque no sé qué rayos hay ahí de temas legales. Entonces,
¿por qué termina la gente siendo pobre teniendo tanto dinero? Porque al final hay eso de que, no, ¿por qué le vas a dar el dinero? Yo digo, ¿por ¿Por qué qué no se lo no? vas a dar? ¿Por qué no? Claro. Si son 5.000, perdón, 5.000 es demasiado grande. Si son 2.000 personas y ese yacimiento le justiprecia por 2.000 millones de dólares, es una exageración. Entonces a cada uno le toca 2 millones de dólares le toca 1 millón de dólares por persona. Pues se lo queden. Claro, Pero pones en valor esto. así En es. cambio, lo que tienes es un entrampamiento. Un entrampamiento en que la gente está ahí viendo de hacer cosas para que la mina les dé, le ponga eucaliptos, le ponga no sé qué cosas, y no, sus programas de responsabilidad social. Y al final eso no se da. No entiendo por qué ese temor a darle grandes cantidades a la gente con respecto a una propiedad que debería ponerse en activo. O sea, no llega a ser un activo, no Claro. lo transfiere. O sea, no es ni de uno ni de otro. O sea, Es lo que está pasando. los atributos de un activo, uno de ellos es que sea transferible. Ya, No pues, ser transferible, ese activo pierde prácticamente la esencia, ¿no? Deja de serlo. claro. Así es. Entonces tienes mucha gente que literalmente está sentada sobre mucho dinero que el Estado no le deja que lo venda porque solo la parte de arriba es de ellos y encima es en uso. No lo puede vender. Y la parte de abajo no es de ellos. Entonces, yo no sé, tú que estás allá, no sé, pero los Arapas o los Inuit, Dakota, ¿no es los cierto? también, sí. Ya, supongo que ellos tasan una zona y dicen, este es nuestro y por lo tanto arriba y abajo es de ellos y lo venden. Asumo que debe ser Controlan un así. poco, aquí controlan más que en Estados Unidos, pero igual te reconocen el derecho de los pueblos originarios, ¿no? Y transan, pues, ¿no? Llegan a un acuerdo y son millonarios, ¿no? O sea, se convierten en millonarios de un día para otro. Pero ¿Y ¿por cuál es qué el no son problema? millonarios acá? Te acepto la figura, porque eso no estaba estipulado, porque no están en los pueblos amazónicos, no sé, la misma figura, porque su interacción con el suelo era diferente. Pero en las zonas altoandinas eso debería darse. Claro, no le vas a dar eh, esos enormes territorios amazónicos a poblaciones que son más itinerantes, pero debería de haber un mecanismo en el cual Claro. sí, en las zonas que tienen mayor potencialidad de inversión, porque en el caso de la selva tiene un tema entre ecológico, paisajístico, turístico, que es distinto, ¿no? Pero debería Realmente hay resolverse, mucho que resolver, trampado. pero tenemos un problema cultural en el Perú, pues, ¿no? Negociar se ha vuelto una mala palabra. Y es, ¿cómo puedes ponerte de acuerdo si ponerse de acuerdo es negociar y si negociar supuestamente ya prácticamente se convierte en una actividad mafiosa, ¿no? Tachada de ser mafiosa. Hay elementos culturales que nos complican mucho, pero alguien tendrá que romperlo, ¿no? Bueno, Porque Hernández Soto metía un poco ese tema, ¿no? sí, sí, O sea, sí, sí, correcto. Entonces, él sí decía sobre el tema de la apropiación y la titulación. Sí estuvo previsto en esta campaña. bueno, pero en realidad pues no se dio el debate, ¿no? Sí, Hernando de Soto lo mencionó, pero lo normal debió ser que formara parte del debate y no formó parte del debate. Algunos deberían haber dicho, no, sí, pero yo lo que quisiera que el subsuelo, pero 50-50 y que el Estado, la participación. Nadie hablaba de eso, ¿no? Lo ignoraban. Más era porque, bueno, la magalización, si se quiere, de la campaña, ¿no? Anécdota, tontería, que le dijo, que no le dijo, que vistió así, que vistió así, que estuvo allá. Se perdió la Darío, oportunidad, pero ¿cómo estás, Darío? se sigue abriendo un espacio para discutir este tipo de cosas, pero no se hace, ¿no? No se hace. Darío, ahí José Olivera quiere opinar. Ah, sí, a ver, José, ¿Cómo estás, Darío? ¿qué Primero tal? saludarte, gracias por la invitación. Gusto Siempre te saludarte. leo. Gracias por el tema, gracias a todos ustedes por expresar. Yo te voy haciendo preguntas, ¿no? Eh, bueno, hay naturalezas diferentes, ¿no? La propiedad en el Perú se lleva, hasta donde tengo entendido, de la herencia de los reyes de España,
que tenían siempre un tema de cesión, ¿no? De cesión del terreno, porque la propiedad es del rey, ¿no? Y el Estado, como el rey ahora, cede los terrenos, pero los cede con limitaciones. En cambio, en Estados Unidos heredan la ley común de los ingleses, donde la cesión de tierras del rey se hacía de forma completa, incluyendo su suelo. Ahora, no todos los estados han respetado esa cesión. Por ejemplo, en Alaska, es el estado de Alaska el que reúne los alquileres y con eso les paga a sus ciudadanos por vivir en Alaska, ¿no? Alaska tiene una fabulosa recaudación por petróleo. Entonces, en cambio, por ejemplo, en Texas, sí son los propietarios del terreno los que reciben el dinero. Y las petroleras pagan hasta 25% de sus ingresos en alquiler de tierras, lo que es una fuerte cantidad. Las legislaciones son diferentes. En el Perú sí, yo estoy de acuerdo que si se lograra tener una legislación que permitiera cierto ingreso a las comunidades, se acabarían todas estas discusiones porque pasaría a ser un socio de la empresa minera en lugar de ser un afectado hoy día. Ahora, yo creo, por lo menos desde el año 2000, de que el Perú está sujeto a una campaña política para empobrecernos. Porque la bonanza es enemigo de las instituciones que pretenden apoderarse del país, ¿no? La bonanza hubiera generado menos pobreza, hubiera generado más oportunidades, hubiera generado, digamos, otro concepto. Se ha distribuido mucho dinero y los que hemos viajado hemos visto de que no se ha hecho casi nada. Las carreteras no se han hecho hidroeléctricas pequeñas, no se han hecho, la gente se ha robado la plata de hacer las plantas de agua. Entonces, realmente, salvo honrosas excepciones de compañías mineras que hasta han construido ciudades enteras para las comunidades, el Estado no ha funcionado, ¿no? El Estado realmente se ha limitado a entregar el dinero y a recibir las devoluciones. ¿Por qué? ¿Por qué, Darío? ¿Qué opinas tú? ¿Dónde crees que faltó dejadez? ¿Hubo una intencionalidad política de que no progresemos? Hemos tenido ingresos impresionantes. Mira, Odría tuvo ingresos impresionantes del 50 y se le conoce en todo el Perú por las obras que hizo. Alan García, Toledo, tuvieron ingresos importantes. Pero, ¿qué obra hicimos? ¿Qué hicimos? O sea, hicimos una ferrocarril toda la costa, hicimos una hidroeléctrica como la de Mantaro. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Dónde está la plata que se ganó en esos años? Yo no la veo. Bueno, era ese tema. Bueno, buena parte de ese dinero se consumió, simplemente se quemó, pues, ¿no? Porque, mira, cuando uno va y viene, aprecia ciertas cosas que no son tan evidentes cuando uno está en el lugar. Y las veces que yo he visitado el Perú, que son muchas durante estos años que estoy en Canadá, yo me vine aquí en el 2004, pero cada vez que iba creciendo esta tendencia de la gente a estar en fiesta. El Perú era una fiesta perpetua, o por lo menos Lima. Impresionante, ¿no? Pero ¿qué cosa había? Y en buena hora, ¿no? La gente ha disfrutado, la ha pasado bien, etc. Pero no ha habido, pues, inversión, ha habido gasto. Es lo que se aprecia, ¿no? Y ese gasto mueve la economía y te da una sensación de bienestar, pero llega un momento en el cual ya no da más. Y a partir del año 2011, con Ollanta-Humala, por las pésimas decisiones que se tomaron, de repente para bien del Perú, al final, paradójicamente, es para bien para que nos demos cuenta de lo que estábamos haciendo. Porque entraba mucho dinero fácil al Perú.
a través de la minería. Se ha caído enormemente en el 2011. Y eso es lo que permitía hacer la fiesta. Y hacer la fiesta incluso nos impedía ver toda esta problemática, porque también les llegaba dinero, ¿no? A pesar de todas las comunidades les ha llegado dinero. Es más, ¿no? En muchos casos las empresas mineras llegaban a un acuerdo y adicionalmente les daban a la comunidad algo más y la cosa se transaba, ¿no? Curiosamente, donde ha entrado el Estado en estos temas mineros, donde ha entrado el Estado es donde se ha complicado la cosa. Porque las exigencias del Estado, como ha pasado en Tía María, ¿no? A Sauder le pidieron N cosas, Sauder cumplió absolutamente todo. Yo estoy convencido que si Sauder negociaba directamente con la población, la cosa salía adelante. Estoy absolutamente convencido. Pero volviendo al punto, yo te decía, yo las veces que he ido y caramba me satisfacía verlo, ¿no? La gente andaba en fiesta, qué bonito, y todo bien, y todo avanza. Pero es que es una bonanza que no se aprovechó. Es una bonanza que se gastó, pero no se invirtió. Y también pues la falta de visión de nuestros líderes políticos, ¿no? Y de la gente que los elige, todos nosotros. Porque mira, el único que ha aproximado un discurso sin terminar de redondearlo, yo tengo muchas objeciones al discurso de López Alea, pero es el único que ha redondeado, que ha llevado un discurso con visión, ¿no? Una visión probablemente muy sesgada a su propia biografía, pero este ferrocarril de la costa, por ejemplo, es una visión pero fantástica, ¿no? Canadá, por ejemplo, en su momento, y estoy hablando de fines del siglo XIX, trabajó un lema que forma parte de su esencia nacional, ¿no? De un océano al otro. ¿Y cuál era su objetivo? Justamente un ferrocarril que una todos los pueblos de Canadá de un océano al otro, del Atlántico al Pacífico, y lo logró. Dice el ferrocarril que hasta ahora funciona. Y es lo que le dio consistencia, es como la columna vertebral. Nosotros no la tenemos, ¿no? Tenemos algunos trozos de ferrocarril, nunca se llegó. Fuimos el primer país de Sudamérica en tener un ferrocarril, con Castilla. Pero fue el primero y fue el último, ¿no? No avanzó lo que debió avanzar. Y es más, hasta desmantelaron los pocos que había, ¿no? Hasta ahora yo escucho gente, tengo familia en Huacho, por ejemplo, y hablan de que había un tren Lima-Huacho, ¿no? ¿Qué fue de ese tren, por Dios? ¿Por qué lo perdimos? Algo tan elemental. Y ahora se quiere hacer que el tren de cercanías, etcétera, cuando lo tuvimos en su momento en parte y lo desaprovechamos. Esa visión de unir al Perú, ese control territorial, porque cuando en Canadá decían de un océano al otro, estaban hablando de control territorial. Y para controlar el territorio necesitas vías de comunicación. En esa época eran los trenes, luego se hizo con los automóviles, los autobuses y después con los aviones también, ¿no? Vía aérea también se tiene el control territorial. Nosotros en ninguno de los tres elementos hemos desarrollado lo suficiente. Y hemos perdido, pues, ¿no? Pero siempre se está a tiempo, ¿no? Yo no soy tan pesimista como aquellos que dicen que perdimos el tren de la historia. Lo que pasa es que cada año pasa un tren, ¿no? Entonces, tenemos varios trenes que se van a seguir apareciendo, pero pongámonos de acuerdo y abordemos de una vez uno de ellos, ¿no? Porque se nos pasan todos. Estamos condenados a vivir en la estación. Bien. Bueno, damas y caballeros, estoy muy agradecido por la compañía. Esta grabación la vamos a publicar. Creo que no necesita mayor edición, por ahí una cosita que sucedió. Pero la voy a subir tal cual. Yo creo que vale la pena. Sería interesante que vayamos poniendo de acuerdo. De repente, para el próximo tema, les gustaría un par de minutitos para poder escarbar sobre el próximo tema. ¿Qué les parece? Lo que mencionó José Olivera, por ejemplo, podría ser un tema que se trabaje con mayor profundidad, ¿no? El control territorial ha salido también como un tema. Yo tengo una especial cercanía a ese tema por mi formación de los últimos años. Eso es importante, el tema de las comunicaciones. Podría hacerse fácilmente en el Perú, relativamente, una red de trenes rápidos, ¿no? Como los que hay en Japón. Se podría hacer. El concepto que se mencionó, Darío, sobre no buscar siempre la igualdad, sino que haya acceso para todos, ¿no?
Claro, que todos tengan acceso. Quien quiera chaparlo, que lo hagan. Interesante. Porque la vida es así. La vida es así y muchos de nosotros que hemos estado en la uni, por ejemplo, vemos eso, ¿no? O sea, lo importante era ingresar. O sea, la lucha ha sido feroz para ingresar a la uni. Y así de feroz es que de 10.000 entrábamos 1.000, una cosa así, ¿no? Y después dentro también era otra lucha feroz, porque una buena parte quedaba en el camino. Y no necesariamente, aunque definitivamente ayudaba mucho que tú tuvieses la posibilidad de comprar libros, comprar material, etcétera, pero no, ya estabas dentro, ya habías tenido el acceso y el esfuerzo de muchos ha sido premiado finalmente, ¿no? Porque hay mucha gente, yo conozco, yo mismo podría ponerme en la lista también que de algún modo hemos cambiado la historia de nuestras familias, ¿no? Pero es porque tuvimos la posibilidad de acceder, porque nada lo impidió. Hubo dificultades, hubo restricciones, pero no hubo impedimentos. Lo que tenemos que tratar es de que no haya impedimento. O sea, que simplemente alguien no pueda y no pueda. No, tiene que haber acceso. Luego, el acceso va a ser siempre desigual. Es imposible que haya acceso igualitario. ¿Por qué? Porque tú traes una carga familiar, por ejemplo. Por ejemplo, un muchacho donde el padre y la madre han sido matemáticos o ingenieros, tiene un ambiente en su casa que es mucho más favorable al estudio de una carrera de ingeniería que otro que viene, por ejemplo, de provincias y que su padre y su madre, bueno, tienen primaria incompleta, ¿no? Es evidente que hay una diferencia de base que no vas a poder cambiar, que a futuro puedes tratar de mejorarlo, pero en ese momento no lo puedes cambiar. Y lo que tú tienes que preocuparte es que a pesar de las dificultades de su origen y de las dificultades de la falta de recursos, haya acceso para ese muchacho si tiene cualidades. Es el acceso fundamentalmente. A ver si exploramos más ese tema. Gracias. Ya, bacán. Sería interesante entonces ver el tema del igualitarismo en general, ¿no? Lo que pasa es que el igualitarismo te coloca en un plano emotivo. Aquí en el mundo de hoy, en la discusión de ideas, cuando te llevan al plano emotivo, te matan. Ya te ganaron la discusión. Por más que tú tengas la razón, por más que tengas todos los elementos racionales, habidos y por haber, te llevan al plano emotivo y te dejas llevar al plano emotivo, estás perdido. Y todos perdemos, ¿eh? Porque esto de lo emotivo, de cómo me siento, va contra cualquier elemento racional y perjudica a todo finalmente. Listo. Bueno, vamos a ver entonces probablemente el tema del igualitarismo. No pongo una fecha todavía, pero probablemente sea el próximo sábado. No sé si será bueno a esta hora, más temprano, pero vamos a ver qué recepción tiene el video que vamos a publicar en YouTube. Esta vez, como es un poco más largo que la vez pasada, trataremos de hacer extractos. Me permitirá Freddy, me permitirá José Olivera, Rubén también que ha intervenido, de repente a poner extractos con las partes donde ellos han estado presentes, ¿no? Lo colocaré en mi canal de YouTube y bueno, veremos cuál es el recibimiento que tiene en la comunidad. Listo. Muchas gracias, Rubén, Freddy, Flavio, Charito. Un gusto haberte tenido por aquí. Solange. Sí. ¿Quiénes más todavía están? Está José Olivera. Bueno, ya hace a José Olivera, perfecto. Excelente su intervención también. En realidad, el punto que mencionó José es todo un tema a tratar, ¿no? Sí, muy bueno, muy bueno. A verlo, sí. Listo. Perfecto. Muchas gracias, muchachos. Gracias, muchachos. Encantado de verlos.